muchas gracias Ángel, un gusto siempre venir acá y charlar con ustedes. Bueno, la idea es poner, mostrar un poco lo que pasa, pero sobre todo después hacer ese ida y vuelta que solemos hacer, porque parece que le da, va más a, digamos, las preguntas y las dudas que puedan surgir de ustedes respecto a lo que está pasando y esto, lo que llamamos coyuntura económica y perspectiva, eventualmente hacia dónde vamos. Es difícil pensar un poquito, ¿no? A veces uno se ve abrumado por tantas cosas que están apareciendo, todas juntas. Uno trata de centrarse en la parte económica, pero aparecen también esas cosas, ¿no? De que mencionaba recién Ángel, que es muy difícil de pensar. Yo saqué una nota en página 12 para empezar desde lo internacional a lo nacional. Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y es cuánta bola le están dando a Milei desde afuera. No es, Elon Musk, sin ir más lejos, empezó a tomar varias cosas, ya durante la campaña empezó a tomar varias cosas de Milei. Y al principio uno decía, bueno, viene por el litio, ¿viste? Ahí dije, bueno, está bien, pero el litio vas y lo compras, digamos, no es que está el Che Guevara guardando ahí en los montes a que nadie se robe el litio. Son los gobernadores que definen a quién venden el litio y muchas veces ya está todo vendido. Algunos compañeros que están trabajando ese tema me dijo, mira, el tema del litio es como un country, ya está todo loteado. Simplemente no todo se está explotando, pero Mitsubishi ya compró su parte, del Salar, Toyota la suya, los chinos la suya, etc. No todos lo producen todavía, pero lo tienen como una inversión a veces inmobiliaria. Bueno, pero si Elon Musk quiere litio, va y lo compra a Mitsubishi, por ejemplo. Entonces, bueno, no viene por ese lado. Me parece que hay algo ahí que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, que es algo sobre lo cual vengo insistiendo, es que el mundo está cambiando y es eso lo que hay que empezar a agarrar. Es difícil aferrarse a algo que tal vez nosotros no tengamos bien en claro, aferrarse a algo que ya existió, sin tener una perspectiva de hacia dónde vamos. Siempre yo vengo contándoles el tema de China, obviamente, y el mundo occidental. Tenemos un sistema productivo de China que básicamente está pasando por encima, literalmente, a lo que es Occidente. Cualquiera que haya ido a China, yo no fui personalmente todavía, pero bueno, gente de la embajada que fue embajadores o que trabajaron en la embajada hasta la gestión pasada, te ven y te dicen, es otro mundo. Vas 10 años adelante, no 10 años adelante, ponerle 5 años adelante es ir a Europa, 10, 15 años adelante es ir a China, ya es una locura, digamos, ¿no? Los europeos están sorprendidos respecto de lo que es China, en términos de la sociedad, la tecnología, cómo viven, cómo trabajan, todo eso. Entonces, bueno, el sistema productivo chino está pasándole por encima del trapo a todo Occidente. Occidente, sobre todo Europa, está teniendo muchísimos problemas, ya no tiene la competitividad por lo de China y además le van a empezar a aumentar mucho todo lo que es a la parte del costo energético por la guerra justamente de Rusia-Ucrania y de la bandera. Entonces, bueno, los europeos están en un momento medio de decadencia y uno lee, yo uso la palabra decadencia que la usamos para Argentina. Sepan que cuando uno empieza a leer las noticias francesas, ¿de qué hablan? De la decadencia de Francia. ¿Cómo puede ser que Francia esté en decadencia? Son países que no crecen hace 10 años, 12 años, no sé si les suena. Francia, España, Italia, no crecen. ¿Sí? Los problemas son distintos a los nuestros, pero son esos. Y entonces la extrema derecha nace ahí más como una reacción y como una especie de reacción de la crisis industrial, del capitalismo industrial, las reivindicaciones de los Le Pen, de los de Giorgia Meloni y todo eso, sobre todo alrededor del tema proteccionismo, volver a la industria nacional, que no vengan a laburar los extranjeros, bueno, lo que sea, pero es eso. Y es algo que tiene que ver con lo que ya pasó en los años 30 en su momento. Pero no es, digamos, eso es
simplemente lo que está pasando a nivel geopolítico y geográfico. Después, lo que sí es interesante que estamos viendo a través de ese libro de criptomonedas, estamos preparando también con Julián Sicari otro libro. Él escribió un libro sobre el mercado libre, del cual participábamos también varios compañeros del Centro Cultural, y ahora juntos estamos haciendo otro libro sobre capitalismo tecnológico. Que ahí no hay que verlo en términos este-oeste, digamos, geográfico, sino más arriba y abajo. Y arriba y abajo quiere decir, hay un libro que salió recién de Varoufakis que se llama Tecnofeudalismo, que retoma varios debates de antes, qué sé yo. ¿Qué dice Varoufakis? Que es polémico, pero está bueno para entender un poco lo que viene. En un momento, cuando el capitalismo en Europa empieza a nacer, lo que hace es empieza a extraer mucho de lo que era el feudalismo, es decir, empieza a comer mucho de la guita que tenía el feudalismo a través de distintos esquemas que tenía, va comiendo y se va aprovechando y va explotando, si se quiere, lo que restaba del sistema feudal. Que es un poco lo mismo que pasa, ¿no?, cuando uno mira centro y periferia. La periferia, el centro aprovechándose de los recursos naturales de la periferia. Es un esquema parecido, si se quiere. Lo que dice Varoufakis, bueno, él dice que es un nuevo modo de producción, todo eso, pero para que se entienda un poquito, es que este momento del capitalismo que estamos viviendo, en verdad es otro modo de producción. Ya no sería más capitalismo, sino que sería otra cosa que va explotando al capitalismo, así como el capitalismo iba explotando al feudalismo en su momento. Caso concreto, Mercado Libre. ¿De qué vive Mercado Libre? De que los industriales están produciendo, pero tienen que terminar vendiendo sus productos por Mercado Libre. Y Mercado Libre vive de lo que se queda con una parte de la ganancia que está teniendo el industrial. ¿Sí? Entonces, bueno, lo podemos ver como el nuevo modo de producción, lo que quieran. Para mí es simplemente una nueva etapa del capitalismo, pero es interesante porque plantea bien de arriba abajo lo que está pasando hoy por hoy con lo que llaman las Big Tech, que es algo que tenemos que empezar a incorporar en todos los análisis. Si no vemos lo que pasa en el capitalismo tecnológico, nos estamos perdiendo de algo. No podemos seguir pensando solo en los esquemas agro versus industria, por ejemplo. O evidentemente hay otra cosa que está pasando. Y en ese esquema en el cual Europa, por ejemplo, lo que no tiene son Big Tech, las tiene Estados Unidos y China. Es la gran diferencia entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, y de hecho ellos saben, y lo dicen muchas veces, que no tienen grandes empresas. Estoy hablando de Google, Amazon, Tesla. Todas esas empresas son empresas de Estados Unidos, que no tienen Europa. Y después en China hay otro tanto, ¿no? Pero eso, TikTok, seguramente algo de lo que está apareciendo en el nuevo mapa, además de este-oeste, arriba-abajo, para ponerlo así. Y entonces, Milei, el discurso libertario de Milei, y eso lo vimos, no traje el libro de criptomonedas porque recién la verdad que a la tarde me llegaron los primeros paquetes, un quilombo, y dije no, después lo vemos. Pero va a estar en toda la librería, así que ya lo van a tener a disposición. Pero a través de la lectura de lo que estaba pasando en el mundo de las criptomonedas, nos dimos cuenta de esa potencialidad que tenía efectivamente la economía tecnológica para empezar a socavar la soberanía de los estados y obviamente empezar a morfarse todo lo que es la parte industrial. Un caso concreto, Facebook en un momento quiso armar una criptomoneda, la Libra se llamaba en su momento. No sé si alguno ahí lo tiene, estamos hablando antes de la pandemia. La posibilidad que tenía esa criptomoneda era que había toda una serie de empresas que bancaban, asociadas, si se quiere, a ese proyecto, en el cual estaba Mercado Libre, estaba Uber, estaban todas las plataformas que ustedes conocen, PayPal, todo eso. Estaban todas enganchadas ahí, en ese proyecto. ¿Cuál era la potencialidad que eso podía tener? De que Facebook empiece a pagar
y a cobrar a través de esa criptomoneda, y que todas las aplicaciones, que son todas las que ustedes usan y cada vez más las usamos, ¿no?, empiecen a cobrar y a pagar incluso los sueldos a través de hacer préstamos y todo eso a través de esa criptomoneda. Cuando sabemos que, y por eso el libro, digamos, Criptomoneda, desafío al Estado y a los bancos, que por algo no salió por el Centro Cultural de Cooperación, ¿no?, para no meter ahí ruido, obviamente, salió por una editorial privada, es algo que lo charlamos en su momento con Alfredo García y otros, para permitir tener una reflexión tranquila, digamos, que no involucre orgánicamente el banco cooperativo. Pero obviamente ahí hay algo que es, ustedes saben que la moneda es a través del Estado, ¿no?, el billete, pero mucho a través del sector bancario, el crédito, que multiplica los depósitos y todo eso, ¿no? Es todo, el dinero se tiene que crear de la nada, si no, digamos, si es algo que intercambiamos, no puede haber una acumulación de capital porque simplemente estamos intercambiando cosas y nadie puede acumular. Entonces, salvo que venga un banco y te diga, mira, te invento dinero y con eso vos podés comprar una maquinaria, ahí puede empezar la acumulación. Entonces yo tengo una maquinaria, debo plata al banco y ahí empiezo a acumular. Bueno, ya lo charlamos varias veces en estas charlas. La criptomoneda obviamente no existe, no tiene basamentos, nada, pero podría efectivamente servir en ese marco. La gran diferencia que hay entre el dinero estatal y el dinero bancario es que el dinero bancario, hoy por hoy, está obviamente regulado por el Banco Central y todo lo que sabemos. Esa criptomoneda, la criptomoneda nace como una especie de coso de libertario y estamos entre nosotros y jugamos a la criptomoneda, pero no pasa de ahí. Es un hipismo, para decirlo así, tecnológico. Pero cuando la criptomoneda pasa a ser un instrumento corporativo en manos de Facebook, ahí es donde tiene la potencialidad de cambiar el mundo. ¿Y en qué sentido? En que empieza a circular una moneda a nivel global que ya no responde a los estados, que los estados ya no pueden regularlos. Cuando eso llegaron, obviamente, las autoridades de Estados Unidos diciendo, bueno, ¿qué están haciendo ustedes con esto?, le explicaron, la gente de Facebook, a la SEC, digamos, lo que son las autoridades de Estados Unidos. Lo primero que hizo Estados Unidos, lo cortó de cuajo. Miren lo jodido que era la cosa, que las autoridades de Estados Unidos cortaron de cuajo cualquier posibilidad de que haya una criptomoneda corporativa a mano de Facebook y sobre todo de todo lo que era el capitalismo de plataforma, como se dice también. Y uno dice, bueno, está bien, el Estado juega su rol y la política hace lo que tiene que hacer, que es proteger su rancho. Eso es mío, ¿no? Sí. La cuestión es que, ¿cómo se soluciona ese problema? Si Facebook quiere efectivamente dirigirse para ese lado, hacer una moneda corporativa, una criptomoneda corporativa, y efectivamente llevarse puesto lo que es la soberanía de los estados. ¿Por qué? Para acumular mayor capital. Lo que puede hacer es comprar políticos. Que los políticos adopten un discurso acorde a las necesidades que tienen esas empresas tecnológicas. Y Milei le cae justo como su discurso, que no es fascismo, no es extrema derecha. Me parece que hay que ahí pensarlo más allá de esas cuestiones, esas categorías europeas, incluso si se quiere. Milei le cae como un guante a un tipo como Elon Musk. Y de hecho lo vemos a Trump repetir vaya contra Kamala Harris diciendo que es una comunista, diciendo que bueno, que Argentina, o vieron que tuvieron un space, como se dice en Twitter, donde cual el tipo habló de Milei y todo eso, que no tenía necesidad de hablar de Milei, pero Elon Musk lo llevó a eso, y Elon Musk hizo muchísimo para que Milei se haga famoso en el mundo. Entonces, esa es la importancia y por lo cual viaja Milei tanto en el mundo. No es porque es un payaso que van y que quieren reírse de él y entonces lo traen y le pagan todo para que... No, es un tipo que está militando para una nueva etapa del capitalismo,
un nuevo discurso político y una nueva forma de Estado. O en las etapas del capitalismo, uno mira el keynesianismo, por ejemplo, en los años 30, 70, aparece un nuevo discurso, que es la intervención del Estado, Keynes y todo eso, y una nueva forma del Estado, que es un Estado mucho más presente respecto a lo que era la etapa anterior. Y uno mira el corte de los 70, y en los 70 aparece una nueva etapa del capitalismo, que solemos llamar el neoliberalismo, con un nuevo discurso, que es el neoliberal, hay que privatizar y esas cosas, y una nueva forma de Estado, es el Estado que se va desprendiendo de distintas roles que tenía anteriormente. Esto es otra cosa, por eso hay que estudiar bien lo que es el discurso libertario y qué forma el Estado está proponiendo el discurso libertario. Podríamos decir que es una vuelta al siglo XVIII, XIX, un Estado que dice, bueno, te querés educar, no hay problema, págatelo. ¿Querés salud? No hay problema, págatelo. Sería algo parecido a lo que ya existe en Estados Unidos, dicen algunos, no tan así. El tema de los vouchers, por ejemplo, hubo experiencia en Estados Unidos, pero no funcionaron. Entonces, bueno, como que no termina siendo exactamente lo de Estados Unidos. Pero yo creo que para países como los nuestros es algo radicalmente distinto, todas las propuestas que él está llevando adelante. Es un estado mínimo en el cual vos te pagás absolutamente todo lo que usás y más allá de lo que realmente ocurre después, sabemos que no logró privatizar la ley base, digamos, pasó, pero muy recortada, no privatizó las empresas, se está viendo si alguna las puede llegar a concesionar y todo eso. Está el proyecto, el discurso y el proyecto, y la fantasía desde afuera de Trump diciendo, no, eso de Milei es un fenómeno, la verdad, ante 1.000 millones de gente que lo miraba, ¿no? Es un fenómeno, ese tipo bajó la inflación en Argentina, etcétera, etcétera, que ya sabemos lo que quiere decir eso, que ahora vamos a ir un poco en ese sentido, pero ese es el rol que tiene Milei hoy por hoy. Solo recordar que Pinochet y Martínez de Hoz, Videla Martínez de Hoz, sobre todo el discurso de Martínez de Hoz, también fueron gente que fueron el neoliberalismo de Thatcher y Reagan, empieza en el 79-80 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y de ahí se expande al mundo, pero en verdad la previa de eso se da en nuestros países, sea con Pinochet y con Martínez de Hoz. Con lo cual no es sorprendente que nosotros seamos de nuevo los conejillos de India de esta historia, ¿sí? Y no quiere decir que esto, para que efectivamente se exporte ese discurso a Estados Unidos, Europa y todo eso, no es necesario que esto funcione. De hecho, cuando uno mira lo que fue la gestión de la inflación, el PBI, de la dictadura militar, fue un desastre. Terminó todo en un caos, en dos crisis, la del 80, la crisis bancaria, 82, bueno, de la deuda. Fue un caos, fue terrible. No obstante, después lo retomaron Reagan y Thatcher en el 79 y 80. Ganaron la elección y fueron adelante con eso. Entonces, bueno, eso para ubicar un poquito el momento y lo que Milei sabe que esto es lo que efectivamente viene a hacer. Él sabe que lo importante no es tanto, obviamente quiere también que esto funcione acá, pero también sabe que es muy importante afuera, como lo ven, y que él puede llegar a quedar en la historia como un tipo que deja una impronta hacia el primer mundo, hacia el mundo occidental. A ver, la verdad que le está entregando un salvavidas de plomo como discurso a Occidente, porque que vos seas más liberal, igualmente te va, así peor incluso, te va a morfar China. Y China lo que hace es, al contrario, empresas públicas, apoyo a ciencia y tecnología, gran presencia del Estado, y sobre la base de eso te está morfando. Vos estuviste haciendo cada vez menos inversiones públicas, ya hay los casos de los trenes que no funcionan, no solo acá, sino que en Alemania, en Francia, porque ya no están invirtiendo tanto. Bueno, esas cosas son simplemente producto de las políticas que están llevando adelante. Adoptar la política de Milei es dirigirse hacia la pared directamente.
para ellos, para Occidente, y girar definitivamente la página de lo que fue Occidente, bueno, que fueron 200 años, 300 años excelentes para Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, espero que lo hayan disfrutado, pero ahora vuelve el que siempre mandó, que es Oriente, ¿no? En la historia de la humanidad. Hayek, él habla mucho de la información, de que los precios tienen contenido en la información, ¿verdad? Ese es un poco el concepto clave de Hayek. Entonces lo que dice es que vos podés, vos no podés planificar la economía porque necesitas demasiada información para poder planificarlo. Era la crítica de los países socialistas. El capitalismo lo que tiene es que con el precio, vos con un solo precio vos podés más o menos saber lo que pasa en el mercado. Si el precio de la soja cae a 3.50 es que tenés demasiado stock, demasiada oferta y no tenés la demanda suficiente. Y ya con eso vos te podés manejar, tenés una información clave del mercado. Y ese tema de la información me parece interesante marcar que es justamente que entramos, decía en los años 90, que entramos en una sociedad de información. Y ahora cuando empiezas a ver todo la gente que empieza a escribir de todos estos temas, te dice que el tema acá son los datos. Y que en verdad Mercado Libre labura con los datos que vos, la inteligencia artificial, todo eso labura con tus datos. Entonces hay como una conexión, si se quiere, entre lo que decía Hayek en su momento y lo que efectivamente la tecnología te da hoy para cerrar el salto. Después, lo que sí es cierto es que yo creo que obviamente que esto es muy probable que sea una teoría de la derrota para Occidente. ¿En qué sentido? En el sentido que no es que tienen, pues, China también tiene su Big Tech, para decirlo así, y para seguir creciendo, son muy China y uno las conoce, pero no es que tiene una ventaja respecto a Estados Unidos. Pero sí lo que yo, vamos a hacer un poco de historia larga. En la antigüedad, ¿no? El Mediterráneo era el centro del mundo. Después empieza a ser Oriente, Persa, lo que hablamos, China, la ruta de la seda. Claro, la ruta de la seda. Y entonces Europa empieza a caer en un periodo oscuro que se llama Edad Media. Bueno, la Edad Media que quiere decir nada, que estás en un sándwich, sos el jamoncito, digamos. Entonces, justamente el jamoncito le está ofreciendo a Europa, y ¿qué era? ¿Cuál era, digamos? Pasando de la ciencia, las artes, y Platón, Aristóteles, todo eso de los antiguos, a una cosa media mística, de la versión del catolicismo, de las religiones, que terminó siendo el que piensa distinto lo quemamos en la hoguera, o la quemamos en la hoguera. Así se llamaban las cosas. ¿Qué es eso? Entraste en el tercer mundo, era eso, no para lo que hoy digamos en África, por ejemplo. La cuestión es que después después obviamente Europa empieza a levantar con la revolución industrial, qué sé yo, y China empieza, ustedes saben, en el siglo de Oprobio, en el siglo XIX empieza a caer, y recién ahora China se levanta. ¿Qué quiere decir con eso? Que en un punto lo que Milei le está ofreciendo a esta gente es creencias, es la anti-academia, o sea, lo que se la pasan puteando a los académicos en Twitter, a las ciencias, desde allá hace un par de años, es una cosa tremenda que uno diría, che, mirá, escribió un libro, escuchalo un poquito. No, directamente con un tweet te lo borran, te dicen esto es un lastre que come el Estado y es un hijo de Lonicet. Entonces, bueno, de esa forma, eso es lo que ellos presentan. Se le dio así, digamos, a través de Twitter y todo eso, se fue dando eso, de que hoy por hoy, el que tiene 10.000 likes vale más que el que escribió un libro. Y entonces, en verdad, lo que está ofreciendo, me parece, el paquete que está ofreciendo es eso, es la ignorancia. Como decía, ¿quién decía que si no le gusta la educación, prueben con la ignorancia? Es un oscurantismo. Me parece que es como que es una cosa que fue medio sui generis, como les decía. Pero me parece que es eso, es muy de... Fíjense, digamos, el discurso, las fuerzas del cielo. Exactamente, me parece que tiene mucho de la creencia y poco del sí.
¿Hay alguien para preguntar? Sí. Quería Después de hacer una observación. Estamos haciendo una descripción de un proyecto a nivel mundial, pero no estamos. Un proyecto a nivel mundial que implica una sociedad distinta. Ahora, esa sociedad distinta que plantea esta descripción de lo que viene, ¿resuelve los problemas de la humanidad? ¿O hay que presentar una alternativa distinta a este proyecto para anteponerlo? El hambre, como está planteado, no resuelve, no genera una cuestión de enfrentamiento, sino tenemos Biafra, que se pasó una de las más grandes hambrunas y no generó un cambio de la sociedad. Entonces, si no se da un marco organizativo y una propuesta alternativa, vamos a seguir haciendo una descripción de lo que viene, pero sin dar una solución. Me parece que lo que hay que agregar a esta descripción de lo que nos quieren imponer y que no va a resolver el problema de la humanidad, que es lo que proponemos desde una visión humanista para resolver los problemas de la sociedad. Y me parece que eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cuál es la alternativa a este proyecto que apunta a concentrar en pocos y a costa de la gran mayoría, que es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina? Sí. Estamos tratando de comprender, pero hay que transformar. Por eso, comprendemos, pero ¿cuál es la alternativa? Tenemos que pensar en la alternativa, no solamente describir la realidad que estamos viviendo. Sí, pero no te van a dejar hacer. Ángel tiene respuesta a semejante pregunta. No, yo tengo más interrogantes que respuestas. Va esta que es más terrenal y concreta. ¿Cuáles son las consecuencias? Y por ahí lo quito de esta atmósfera tan, digamos, de geopolítica y de economía política que estamos debatiendo. Pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias de la implementación del RIGI para la economía argentina? Bueno, eso es una de las esperanzas. Cambio el cariz. Sí, está bien, pero una de las esperanzas, digamos, el tema es que tiene que entrar divisa de alguna forma. En su momento Menem lo resolvió, digamos, privatizando todo. Lo que pasa es que como tiene tan poco diputado, pudo privatizar un poco. Y no le va a alcanzar realmente la guita. Entonces aparece el RIGI, como lo llaman, el régimen de inversiones, las grandes inversiones. Para mí es RIGI, porque es grandes. Pero bueno, no sé, empezaba ya a poner como si fuera una palabra. No, la cosa es una grandatanada. Bueno, el tema de las inversiones es un poco, caemos en el tema de la lluvia de inversiones. ¿No? Macri, ¿se acuerdan? Sí, todo esto lo resuelve una lluvia de inversiones. Y no vino nadie. No vino nadie con Macri. Vinieron y hicieron Carly 3, se fue. Claro, pero inversión, sí, inversión es eso. Se supone que acá en este caso el RIGI es para inversiones productivas, minería, digamos, algunos sectores claves. Entonces, como que los financieros, si siquiera está apareciendo, ¿no? Mercado Trade ni siquiera está apareciendo en este caso, pero en términos de lo que es la parte efectiva, digamos, de material de las inversiones en minería y en esos sectores, la gente que ya definió un poquito que iba a invertir en minería, que es un proceso larguísimo, de 20 años, qué sé yo, lo va a hacer en su tiempo y no le va a cambiar la vida el RIF, a alguno le cambiará un poquito la TIR, ¿viste? Pero tampoco va a ser una locura. Entonces, bueno, yo creo que no va a ser como que va a llover inversiones, tampoco creo que Romazo va a poner la guita acá, bueno, infernal, ¿viste? No, porque puso esto, es un vuelto para él, entonces le va a poner la plata en Argentina, y está bien. Están los antecedentes de la ley de minería de la década de 90. Llevan 30 años dejando pasivos ambientales. Pero ahí tenés el cepo. Mientras haya cepo, no creo que nadie invierta. Sí, está el tema de cómo retirar la ganancia, porque efectivamente es muy complicado. Y esa es otra discusión filosófica. ¿Está bien retirar las ganancias o no? Ahí está bien invertir, o sea, si para el momento que invertiste es para retirar la ganancia. Ahora el tema es... y retirar la ganancia. Claro. El tema es, claro. Sí. El tema es, bueno, nada, es un poco, todo este tema de las inversiones
Eso ya lo sabemos, que es el Estado, la forma Estado, para decir así, de ese capitalismo tecnológico. Yo creo que eso es lo que se está un poco en la práctica, es lo que se va gestando. Pero no tanto acá. Yo creo que hay que seguir mucho lo que pasa entre Galperín y Milei, digamos, sobre todo lo que va a pasar eventualmente con un Trump en Estados Unidos y empieza a tomar ese tipo de políticas en relación a los grandes de Estados Unidos, a Amazon y todo eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión que hoy no lo podemos ver, ¿sí? Simplemente podemos marcar, decir, hay que seguir eso, porque evidentemente es algo que nos supera simplemente. Después, yendo sí más a Argentina, dentro de todo este marco, me parece que es importante mencionar, a ver, algo que todos los economistas mencionan y que quiero insistir sobre esto. La inflación efectivamente está bajando, pero está bajando porque está planchando el dólar. ¿Sí? Es decir, que el dólar hizo un salto en diciembre y después quedó ahí, ¡pum!, lo planchó. Entonces la inflación que hizo, ¡pum!, y después fue bajando. ¿Sí? Que es una lección importante para nosotros también. O nosotros, ¿qué hicimos durante los últimos 4 años? Fuimos llevando el dólar de 60 a poquito hasta 200. Como resultado, la inflación fue creciendo. Es una discusión que yo tengo y todos los compañeros del Centro Cultural tenemos con un montón de economistas, con los Guzmán y los Culfas, que son más hinchas del tipo de cambio alto, que es eso justamente, y que vaya subiendo. Las discusiones que yo tenía con la gente de Guzmán en su momento era, plena pandemia, no había aumento de salario, no había aumento de nada. Lo único que aumentaba era el tipo de cambio. Y hoy una inflación de 1,50% mensual, estamos en mayo 2020. Yo le decía, ese 1,5 lo generamos nosotros, porque nosotros estamos subiendo el tipo de cambio. Si planchábamos el tipo de cambio durante la pandemia, por ahí la inflación era 10% en el 2020. Todo el año. Y entonces, con una inflación de 10% es mucho más manejable que un 36%, como tuvimos al final, y después fue estallando todo. Pero bueno, medio lecciones de, no sé, de la vida. Después, otra cosa que obviamente, ¿cuál es el punto negativo de planchar el dólar con una inflación tan alta? Es que la competitividad de tu economía se va degradando. Es decir, que tus precios, si vos, el dólar está en 1000 para resolver, tus precios están en 100, quiere decir que son, 100 por 1000, 100.000. No, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Si tu precio es 1000, es $1. Si vos tenés inflación de 20%, ese 1000 pasa a ser 1200, ¿no me acuerdo? Que son 1200 pesos, pero también son $120. 1,20 dólares. 1,20 dólares. Entonces, y si seguís teniendo una inflación de 15%, de 10, de 5 cada mes, en verdad lo que está pasando es que vos en dólares, en pesos te están subiendo y en dólares también están subiendo. Y eso es lo que se llama apreciación cambiaria, en el sentido de que vos, la comparación de los precios tuyos, de lo que sea, pero puede ser el café de la esquina, respecto del café que vale en París, con la inflación tu café se va volviendo cada vez más caro que el café en París. Digo café, pero póngale el juguete, digamos, el bien industrial que ustedes quieran, las cubiertas, lo que sea. Entonces nosotros terminamos teniendo, vieron que está esa historia de que todo el mundo, hasta el año pasado, los chilenos venían para Argentina a comprar, que era barato, y ahora todo el mundo se va para el otro lado para comprar porque es barato, y es más barato. Tengo un par de amigos que hacen. y pasó en la época de Macri igual. Exactamente, todos los procesos, la discusión del tipo de cambio alto y tipo de cambio bajo termina siendo esa, ¿no? Bueno, no hay modelo que sea una panacea, siempre hay que saber cuáles son los problemas de cada modelo, de este modelo es ese. Pero para peor, eso lo podés llegar a hacer si vos tenés una política industrial. Es decir, si vos defendés tu industria, podés tener un tipo de cambio, un dólar planchado, pero si vos defendés tu industria, bueno, más o menos, en política comercial, tenés política industrial, te interesa la política productiva del país, eso más o menos lo podés manejar.
es lo que hace Brasil, por ejemplo. Brasil lanzó una gran política con Lula de industrial, nueva industria se llama, todo eso, están a full con eso y tienen el tipo de cambio más o menos planchado. Están en 5-1 desde la crisis del 2008, me parece. El que tiene un número más fino sabrá mejor, pero más o menos están ahí. Entonces, bueno, nada, se puede hacer el tipo de cambio. Ciento y pico que tenían en el 2013. El 2013 sube, bueno, la azúcar llegó a subir a 600 y después bajó en 2013, hubo una caída de los precios, 300 y pico. Pero el dólar de ahora no es el dólar de entonces, porque tuvimos la inflación en dólares posterior a la pandemia que fue de 20%, por lo cual ahí hay que, ya sabemos nosotros los argentinos cómo es el peso del 2020, no es el mismo el peso de ahora, bueno, hay que hacer lo mismo con el dólar. Y hay mucho proceso inflacionario en el mundo. Entonces, incluso los 3 y pico de ahora, los 300 y pico de ahora, es muy poco para los ojeros. Y como los tipos no van a vender si no tienen necesidad, evidentemente hay un proceso de estoqueo cada vez mayor, no le está conveniendo a la soja exportar. Si no le conviene a la soja exportar, imagínense que menos le va el resto de la industria mucho menos. El campo no genera divisas. El modelo económico no está generando divisas. No se está logrando lo que al final para lo que vino generar divisas, porque el problema de Argentina es que no tiene divisas, no es el déficit fiscal y esas cosas. Bueno, no. Si quieren lo hablo como de rebote porque voy a lo importante. Si no genera divisas, este modelo, habiendo pasado los 6 primeros meses, va más todavía, que son los mejores, porque acuérdense que la Argentina, ya lo hemos hablado, son 2 economías argentinas. El primer semestre se levanta, es como el medioevo esto, ¿no? Se levanta la cosecha, entonces vos tenés dólares, hay actividad y se ve estadísticamente, además que el segundo trimestre es el mejor. Y después todo en caída, ya hay más importaciones que exportación en años normales y todo eso, y vas perdiendo, la divisa que ganaste en el primer semestre, la perdés en el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mejor del modelo económico ya pasó. Así que también espero que lo hayan aprovechado, la verdad que porque ahora viene lo peor, claro. Ahora menos más, claro. Viene lo peor. ¿Qué es lo peor? Es un modelo en el cual vos vas perdiendo, y allá hace un par de meses que ya el Banco Central va perdiendo divisas, ¿sí? Y hay muchas cosas que pagar, la deuda y todo eso. Si no genera divisas, el modelo económico no va para ningún lado. Y entonces aparecen mucha gente que dice, como decía en una nota hoy por hoy, la mitad de los economistas que dicen que si no devalúa, el gobierno explota. Y la otra mitad de los economistas que dicen, si devalúa, explota. Entonces, no sabemos si va a devaluar o no, pero por lo menos ya sabemos cómo termina. Pero si devalúa, vamos a aumentar todo. Ese es el tema. El drama que tienen ellos es que si devalúan, aumenta todo. Porque, ¿qué pasa? La gente tiene todavía una aprobación del 50%. Yo creo que es pura inflación. La inflación pasó, la gente le vendes que pasó de 25 a 4 y la gente dice, vamos, 4 es un montón, 4 mensual. Pero la gente está como que vamos, el sacrificio vale la pena, digamos, todo esos discursos. Pienso en la gente de ellos, ¿no? No piensa en la nuestra, pues ahí es donde hay que apuntar. Nosotros ya sabemos. Eso es lo importante, lo que piensan ellos. El tema es que, evidentemente, si vos devaluás, vuelve de nuevo, depende de cuánto devaluás, pero vuelve a la inflación a 2 dígitos mensuales, y ahí ya no sé bien qué queda del gobierno. Ya de por sí que tiene 40 diputados, 10 senadores, no maneja la política, se pelea con todo, digamos, es simplemente decirle a 5 senadores de ellos, che, venite de este lado y arrancas, ¿no? Es una cosa así, total, todo. ¿Se acuerdan que se compraba y se vendía todo ahí en esas boletas? Así que bueno, es una cuestión de ponerle precio, es mercado. Es el mercado. Mercado libre. Así que bueno, evidentemente hay un problema que no es solo que es un problema económico, y por eso no quiere devaluar. Es un problema político.
los tipos saben que si devalúan, tal vez no pueden aguantar lo que venga después. No pueden aguantarlo en términos políticos, pero pueden aguantar en términos institucionales. ¿Institucionales qué quiere decir eso? De que bueno, habrá que ver, empezar a ver qué alternativas hay. Así nomás, ¿no? Eso es lo que ven los tipos. El análisis, digamos, yo me imagino de que ven los tipos adentro del gobierno y dicen, no podemos devaluar, porque si no va a pasar esto. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que ellos tienen? Y eso es muy parecido al final de los años 90. Pues llegamos a los 90, pero no al 91. Llegamos al 90, pero más al 99. 2001. Llegamos ahí. Ese es el los 90 que nos agarró. Sí, sería más el 2000, ponele. En el cual no tenés más acceso a los mercados de capitales. ¿Se acuerdan que en su momento era el megacanje de 15%? No, el blindaje. No, el blindaje de la Rúa, el blindaje de, no era caballo, de la deuda de 15% en dólares, y lo festejaba como si hubiera metido un gol de media cancha. 15% en dólares, que más o menos es la tasa que hay hoy, porque ustedes es, el rico país es 1.500, ¿qué es 1.500? 15%, sobre la tasa de Estados Unidos, que no sé, estará en 1 o 2%. Pero bueno, un poco más. Sí, 3 y pico. 3,5, bueno, ya nos vamos a 18%. Imagínense ustedes, ¿no? Tasa de interés de 18% en dólares. Bueno, son tasas de default, obviamente. Son tasas de default. No tiene acceso a los mercados financieros. No puede devaluar. ¿Se acuerdan de la convertibilidad? Bueno, no se puede devaluar, pues bueno, pues los economistas decían que no se puede devaluar. Así que ya saben, los economistas no hay que creerle. Lo llevan al abismo. Chiste interno entre economistas. Y después, el problema de la competitividad. Cavallo en su momento, ¿qué dijo? Hay que lograr una competitividad vía fiscal. Entonces lo que hizo es la devaluación fiscal, lo llamaba, que era bajar impuestos para que los costos de las empresas mejoren y logren ir para adelante. Cosa que no sucedió, ¿por qué? Porque Brasil en el 99 había devaluado, y entonces toda la industria argentina estaba quedando súper orsada respecto de eso. Y entonces, bueno, después apareció todo el tema del recorte del 13% y tratar de lograr la deflación. La deflación no es que bajen los precios del 4% a 3%, a 2%. La deflación es que los precios bajen 1%, 2%, 3%. Entonces, claro, vos, ¿se acuerdan cuando dijimos, bueno, el dólar está planchado en 1000? Si vos tenés tus precios que fueron subiendo de 1000 pesos, que era un dólar, a, no sé, 1500, que es 1,50, lograr la competitividad, ¿qué quiere decir? Que ese precio de 1500 pesos vaya bajando hasta volver de nuevo a 1000 pesos. Que uno dice, cuando te la cuentan, te dicen, es un chiste, es una joda, ¿no? Imposible. Eso, que obviamente, ¿qué haría? Que tus precios pasen de 1,5 dólares a $1. Entonces lograste volver a la competitividad que tenías en diciembre cuando devaluaste. Y eso, aunque parezca una locura, es la discusión de Hayek con Keynes, año 29-30. Que decían, en verdad, todos los economistas, no solo Hayek, de que Estados Unidos, bueno, el mundo estaba una recesión terrible, y entonces lo que había que hacer, había que bajar los precios. De esa forma, bajando los precios, iba a recuperarse, como la gente va a ver que los precios están baratos, van a ir a comprar, y de esa forma iba a volver esa plata al empleo. Bueno, si la gente empieza a comprar, entonces las empresas pueden volver a lograr empleo, y de esa forma levanta la economía. Keynes viene y en su momento dice, mira, los precios no bajan. Los precios no bajan, esa es la discusión básicamente. Y como no bajan los precios, nunca vas a lograr, a través de una recesión, nunca vas a lograr una competitividad, una mejora, o que la gente se dé cuenta de repente que está todo barato. Nunca lo vas a lograr. Y esa es la discusión que Keynes le termina ganando a Hayek, y a partir de ahí se acaba la escuela austríaca. Chao.
¿sí? Es como Uruguay, nunca más ganó una Copa del Mundo. ¿Sí? ¿Está claro? Y de repente vienen los uruguayos con cuatro cosas acá, y uno dice, pará, con cuatro, no sé si hay un uruguayo por ahí en la sala, pero que no se enoje. Los austríacos es como los uruguayos en ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, con todo el cariño que le tenemos, no existe. No existe por eso. Y entonces la cuestión es que acá, yo creo, ahí sí, dentro de la locura de Milei, me parece que hay una cosa de decir, voy a ganar el premio Nobel demostrando que Hayek tenía razón en la crisis del 30, y lo vamos a demostrar logrando competitividad en Argentina, bajando los precios. Para eso, lo que necesitas es más caída en la industrial, pero no, porque tiene que ser una caída de precios violento. En la convertibilidad del 2000-2001 tuviste una deflación de 2% anual, 3% anual, que no sirvió para nada, porque ya había devaluado 20% Brasil, tendría que haber caído los precios 20% para empezar a hablar. Y eso no se da, no se hace. La gente, los empresarios lo hacen por distintas razones, no importa, pero no se da esa baja de precios, o no se da tan rápido, porque el tema es la velocidad. Entonces lo que pasó en ese momento es que efectivamente 20% de desempleo, una destrucción terrible de lo que quedaba en la industria nacional, todo lo que ya en 2001 tuviste una deflación de 2% anual, 3% anual, que no sirvió para nada, porque ya había devaluado 20% Brasil, tendría que haber caído los precios 20% para empezar a hablar. Y eso no se da, no se hace. La gente, los empresarios lo hacen por distintas razones, no importa, pero no se da esa baja de precios, o no se da tan rápido, porque el tema es la velocidad. Entonces lo que pasó en ese momento es que efectivamente 20% de desempleo, una destrucción terrible de lo que quedaba en la industria nacional, todo lo que ya sabemos, y eso es un poquito la perspectiva que hay hacia adelante. Y por eso el que dice si no devalúa, explota, efectivamente apunta a eso, de que lo único que te queda es tratar de bajar los precios violentamente, y eso solo se logra a través de una quiebra masiva de las empresas. Masiva no es lo que vimos en los 6 primeros meses, ¿eh? Masivo es algo mucho más violento. Piensen que el 2001 no se logró, con todo lo que era el 2001, la crisis que había, no se logró una baja de precios sustancial como para decir, bueno, ahora logramos competitividad. No se logró. Y agrego algo más, digamos, ¿no? En todo estos, digamos, supuestos que aparecen, de que el mundo financiero está revoleando. ¿Se acuerdan que hace un par de lunes atrás la bolsa de Japón voló por el aire, después se volvió a recomponer? Pero el problema no es Japón, sino que el problema es Estados Unidos. Simplemente Japón abre primero, entonces empieza a caer primero Japón y después Estados Unidos, pero es una cuestión de que ellos arrancan cuando nosotros estamos durmiendo. Nada más, digamos, si era al revés, hubiese arrancado de Europa, qué sé yo. Y ahí hay algo importante, que se habló bastante en esos días. Entre los economistas se decía, ojo, generalmente cuando hay grandes quilombos financieros, como esos, caída de bolsas tremendas, lo que hacen los países en desarrollo como Brasil es que devalúan, ¡tac!, te suben el tipo de cambio. Brasil pasa de 5 a 7, y eso es como cuando Brasil devaluó en el 99 en su momento. Ya deja totalmente, ya estamos fuera de competitividad y todo lo que sabemos. Una devaluación de Brasil nos deja todavía peor. ¿Se entiende? O sea que es todo complicación. Y nadie ve del horizonte lo que la otra supuesto que podemos hacer es sube el precio de la soja, o sea, 600, 700, 800, empieza a subir. ¿Cómo le pasó a Néstor? Que ayudó un montón, obviamente. Uno lo niega, pero ayudó un montón. Viendo esto, y uno mira los stocks de Estados Unidos, mira China, que está sustituyendo ya un montón de importación de aceite, y no aparece la posibilidad efectiva de que
haya un boom de los precios de la soja. No aparece algo por el estilo. Aparte, en ese momento había un tema también con el biodiesel, que era Bush en su momento, en el 2006-2007, dijo, vamos a cortar la nafta con más biodiesel. Entonces eso también, como necesitas maíz y todo eso, empezaron a meterlos ahí, era una mayor demanda y entonces subió el precio. En este momento, lo que estamos teniendo en Estados Unidos tiene una barbaridad de petróleo, porque en el medio del 2006 a la fecha pasó todo el shale y todo lo que sabemos. Estados Unidos tuvo una revolución de hidrocarburos y tiene mucho petróleo y está exportando. Se cambió, digamos, el esquema. Entonces, bueno, no parece que tampoco por ese lado vaya a suceder. Para ir cerrando, pero también para abrir, digamos, cerramos y abrimos, como todos, me parece que efectivamente Milei, hay algo en lo cual tiene razón, le vamos a dar la razón en una, es que la gente no se muere de hambre. ¿Qué quiere decir eso? De que él, ¿se acuerdan cuando le dijeron, la pobreza? No, la gente no llega a fin de mes. Sí llega a fin de mes, le dice. ¿Cuánta gente se muere de hambre en Argentina por mes? Bueno, nada, una pregunta difícil también para hacerse. No, efectivamente, morir, no sé, literal, no se contabiliza en Argentina. Y es cierto que la adaptabilidad del hombre a la circunstancia más extraordinaria hace que todavía estamos sobreviviendo, ¿no? Los dinosaurios ya no están más. Nosotros pasamos por varias, no la de los dinosaurios, pero pasa. Pregunta difícil también para hacerse. No, efectivamente, morir, no sé, literal, no se contabiliza en Argentina. Y es cierto que la adaptabilidad del hombre a la circunstancia más extraordinaria hace que todavía estamos sobreviviendo, ¿no? Los dinosaurios ya no están más. Nosotros pasamos por varias, no la de los dinosaurios, pero pasamos por varias y todavía estamos acá. Esclavitud, digamos, hay un montón de cosas que la gente se bancó a lo largo de la historia de la humanidad. Pero también, y entonces yo creo que hay un juego respecto de eso, de cuánto la gente se puede bancar. Obviamente eso se relaciona con lo que siempre dice Carlos, de que la gente, digamos, ahí hay un límite. La cuestión es cuál es ese umbral de resistencia. Hay mucha gente que yo veo que está de brazos caídos, de que ya, bueno, por distintos asuntos, le cuesta mucho creer en otra cosa y está como cabizbajo en esta situación. No obstante, también tiene razón en el hecho de que la gente, así como en el 2001, no se murió de hambre, sino que efectivamente la gente en algún momento, la respuesta puede ser no adaptarse a lo nuevo, a esto que me estás exigiendo, cada vez más ajuste y la gente se adapta. Entonces llega un momento sí encuentra el umbral. Entonces efectivamente no se muere de hambre porque hay respuestas que también son políticas, ¿no? Como fue en el 2001, obviamente. La propuesta del 2001, de todo, bueno, de Burrich, de todo lo que estaba en el gobierno en ese momento, es, bueno, ajustemos, y eso tuvo un límite. Me parece que eso también es como la parte de todo esto, ¿no? El proyecto de devaluar o no devaluar. La explosión puede ser social, institucional, puede ser una cosa bastante grande, y hay mucha gente que tiene mucha bronca, no solo con Milei, ¿no? Y eso también nos tenemos que hacer cargo, ya más en los políticos, más los dirigentes, ahí, Ángel, tenés que hacerte cargo vos, pero me parece que hay algo también en relación a lo que, no diría que se vayan todo, pero hay como cosas que efectivamente nosotros tenemos que revisar, porque si no, digamos, ese tipo de revueltas, ese tipo de grandes resistencias, no tienen por qué ser con los mismos líderes que antes, y esa yo creo que es una de las grandes discusiones que tiene el campo nacional popular en este momento. Así que bueno, eso más o menos como para que charlemos, para lanzar, y después como que... Yo te digo una cosa, vos decís que la gente no se muere de hambre, no puede ser, pero hay gente mayor que prefiere comer
en vez de comprar remedio. Y eso le acelera la muerte. ¿Entendés? O sea, no se muere de hambre, pero no puede comprar determinados medicamentos porque o come o compra los remedios. En la O realidad, los pero es niños terrible. que se van a dormir sin comer, 1 millón que lo dice UNICEF. Bueno, sí. ¿Qué Pero eso, pasa con eso es lo que justamente digo, lo que está pasando en Argentina y cómo hacemos, ¿por qué la gente se banca eso? Sería la pregunta. ¿Por qué la gente se banca eso y por qué no va a los canales que nosotros pensamos que son los mejores? Juntate, empezás a armar algo, centro de jubilados, esto, lo otro, digamos, los canales políticos más tradicionales. O lo que nosotros pensamos que es, claro, la participación. Hay una derrota ¿Por qué no pasa eso? Esa es la cuestión. Hay una derrota cultural que lleva muchos años, un proceso que somete de alguna manera al explotado. Entiendo que lo que dijiste, perdón, Sí, habla. te referiste cuando dijiste que la gente no se muere de hambre, convalidando un poco, a ver qué era. Tal vez te referiste lo entendí yo así, digamos al argentino como especie y no como individuo. O sea, el individuo padece eso que ustedes mencionan, pero el argentino, como si fuera una especie, pretende y trata de sobrevivir y sobreponerse a la distancia. Exactamente. ¿Cómo lo canalizamos políticamente? Exactamente. Quiero preguntarte algo, Martín, relacionado con un párrafo que estuviste exponiendo hace un ratito. Dijiste que el capitalismo entra en una nueva fase, y esto creo que lo leí de una publicación, un posteo tuyo. El capitalismo entra en una nueva fase que requiere una nueva forma del Estado y un nuevo discurso. En esta etapa del capitalismo digital, el discurso de Milei resulta muy conveniente a las Big Tech, empresas que son... Y trata de sobrevivir y sobreponerse a la distancia. Exactamente. ¿Cómo lo canalizamos políticamente? Exactamente. Quiero preguntarte algo, Martín, relacionado con un párrafo que estuviste exponiendo hace un ratito. Dijiste que el capitalismo entra en una nueva fase, y esto creo que lo leí de una publicación, un posteo tuyo. El capitalismo entra en una nueva fase que requiere una nueva forma del Estado y un nuevo discurso. En esta etapa del capitalismo digital, el discurso de Milei resulta muy conveniente a las Big Tech, empresas que son empresas las grandes tecnológicas. Las grandes empresas Sí. tecnológicas cuyo modelo de negocio planetario se centran en la explotación de la tecnología digital y datos, que suponen un nuevo reto a la banca. Por lo tanto, necesitan y buscan otros políticos y otro tipo de Estado. ¿Sí? ¿Y ¿Qué le va a pasar a los políticos y a los Estados con esto? Por ahí es una pregunta que vuelve al comienzo de tu disertación. Claro. Es que me parece que justamente lo que dice Elon Musk cuando retuitea y traduce los discursos de Milei y qué sé yo, lo que le está diciendo sobre todo a los políticos de Estados Unidos, fíjense ese discurso, eso es lo que nosotros, los grandes, los súper ricos, necesitamos para hoy por hoy. El que va con ese discurso, nosotros lo vamos a financiar. Vamos a financiar la campaña y obviamente el retorno de eso es que cuando volvés con tu cripto corporativa, Facebook vuelve con su cripto corporativa, le va a decir pase. Y eso es lo que se opone Donald Trump, con su nacionalismo de tinte... Sí, Donald Trump es una cosa rara, en el sentido, sí, es muy raro, pero en el sentido que es un financista inmobiliario y esas cosas, y estuvo bastante tiempo enojado con Elon Musk, tuvieron sus diferencias, ahora creo que hay como una alianza táctica, y por ahí Elon Musk dice, hoy es él, pero en 4 años, porque ya son grandes todos estos, en 4 años va a ser otro. Y entonces yo creo que estamos sobre todo apuntando a los otros, los que vienen atrás, porque Trump tiene como peso propio, me parece. Lo que está buscando es, después abajo, gente que diga, che, después para lo que viene está este discurso. Lo que yo necesito es ese discurso que está haciendo ese argentinito.
Vos sabés que yo estoy pensando, estoy analizando que el avance tecnológico que estamos teniendo en el último tiempo. Después sumamos la pregunta tuya. Bueno, está destruyendo la mano de obra, está menoscabando la cantidad de mano de obra. Acá en el mundo general, porque lo que antes necesitaba para, yo te digo dentro de la parte automotriz en la que estuve conectado, lo que antes necesitaba X cantidad de gente, hoy necesita menos de la mitad, porque la tecnología reemplazó a esos seres humanos. Entonces esos seres humanos tienen que comer, se tienen que dar trabajo. Entonces una de dos, o reducimos la cantidad de horas para trabajar y ponemos más cantidad de gente en diferentes turnos, o inventamos otras cosas. Hoy importamos de China. Sobrante. Hoy importamos de China. Sobrante humano. Justamente ahí está el tema este-oeste. Cuando uno lee lo que dicen los franceses, que son el centro del mundo, como bien sabemos, los tipos dicen que es el fin del trabajo. Ya lo decían en los 90. Claro, ya lo decían. Cuando uno va a ver a China, dice necesitamos laburantes. Simplemente, si tenés una visión global, en verdad... Yo no sé cómo hacen los chinos, pero yo te digo que... No, está bien. Pero si tenemos una visión global... Déjalo responder. Lo que no hay, lo que ya no hay muy europeo de cómo funcionaba el mundo, y de repente al trasladarse a China, que ya sabemos que es otra cosa China, empresas públicas, Partido Comunista mandándote, y Jack Ma levanta la cabeza, se la bajo. Entonces es difícil, socialismo, capitalismo, no vamos a tener eso, pero simplemente decir, bueno, el sistema capitalista, ok, pero que eso conviva con un sistema político comunista puede llegar a ser contradictorio y todo eso, es lo que hay efectivamente, pero es tan contradictorio como pensar lo que es la democracia, la voluntad de todo de Rousseau, ¿verdad? Siempre es un espejo en el cual nos vemos nosotros. Rousseau que dijo, no, la democracia es la voluntad de todos. Entonces, se puede discutir, para mí los diputados son todos lobistas, no sé si acá, pero en Estados Unidos es abiertamente así. Entonces, ¿cuál es la voluntad de todos? Es la voluntad de la burguesía, de León Barbudo. Entonces, bueno, esa democracia representativa no es tampoco la que decía Rousseau. Entonces, nada, simplemente se puede pensar que el capitalismo fue un momento occidental, el occidente se puso en el centro del mundo, y eso se va a acabar, y efectivamente el capitalismo murió, como dice Varoufakis, y va a surgir otra cosa, pero hay que ver si esa otra cosa no es por una cuestión simplemente de cambio geográfico. Por eso digo, hay que mirar los dos ejes, arriba abajo, izquierda derecha, oriente occidente, porque la verdad que es súper rico este momento y es difícil ir con las lecturas de antaños y tratar de entender lo que pasó. Me parece que es para mucha creatividad, da espacio para muchas trayectorias posibles, e incluso para Argentina. Obviamente Argentina, hoy por hoy, si vos me decís a quién le tenemos que vender, y bueno, a China. Pero entonces, vos pensás que más allá de... Había una pregunta, sí, pero después, vamos sumando me quedé con ese relato tuyo del principio del fin del capitalismo, de dice Varoufakis, y el comienzo del tecnocapitalismo. Y yo no lo comparto por una cuestión. Digamos, vos hablaste del neoliberalismo, pero el neoliberalismo venía con una construcción muy sólida a partir de Milton Friedman, la escuela de Chicago. Empezó en Chile, en Bolivia. De hecho, en la Universidad de Chicago llevaban estudiantes universitarios de Chile para adoctrinarlos, todo fenómeno, pero ese modelo sin represión, como la Argentina, no sirve. No sirve, ¿sí? Y ahora este hombre apuesta al tecnocapitalismo, y bueno, ahí sí es cierto eso, ¿no? Habrá ido a boludear un par de actividades de Vox, pero después se fue a reunir con todos estos unicornios tecnológicos, ¿no? Pero no es lo mismo Elon Musk que una escuela económica, ¿sí? No es lo mismo. Y si bien este hombre cambió
el eje de la burguesía en la Argentina, porque fue a la rural y le dijo, muchachos, el cepo sigue, muchachos siguen las retenciones, no lo silbaron porque son gorilas. Pero si hubiera dicho eso en Cristina, lo hubiera refugiado en el avión. Pero bueno, se la comieron. No vamos a darle tiempo. Porque era alguno de ellos. Ahora, después, va a Vaca Muerta, que debe ser la segunda o tercera vez que viaja al interior del país, y sale una foto con todas las empresas, básicamente, de tecnología, faltaba el película. Es un proyecto vacío. Porque ese proyecto no te da morfa. O sea, vos dijiste China. O sea, yo para mí el capitalismo ya está. O sea, China es capitalismo Estado. Hay un partido único, fenómeno. Pero tiene un plan quinquenal y los tipos dicen, vamos a crecer 5, 6, 8, lo que sea. Y se ponen y crecen. Y hay millonarios en China. ¿Dónde está lo que? O sea, hay millonarios chinos que salen en 100%. Los autos híbridos, eso, que vos decís. Pero ya no están importando acá. O sea, los chinos le van a ganar a tele. Ya le ganan, sí. De hecho, en Europa ya le están cortando, no quieren más. Los autos eléctricos no los quieren más en Europa. Arrancaron con el ambientalismo que yo, ahora no quieren más porque se dieron cuenta que venía a mitad de precio de China y no más. Hay una frase que se la aplica a Napoleón que dice, cuando se despierte de China estamos todos fritos. Bueno, los tipos son amos del mundo en ese sentido. Entonces para mí, pero es un proyecto que tiene empresas tecnológicas, pero no deja de ser industrial. Entonces para mí, eso de Varoufakis y decir, se viene el tema del capitalismo, porque es humo. En su momento la salvación del planeta eran las empresas de internet. ¿Qué pasó? Vieron al mar, se quebraron.